Muy buenos días. Dentro de la asignatura que estamos revisando, si bien estamos la guía anterior, estamos estudiando la narrativa, hoy queremos presentarle y ofrecerles distintos tipos de mundos narrativos en el mismo tenor de lo que veníamos viendo, para poder, el objetivo de esto es que puedan analizar e interpretar las obras narrativas particularmente a la luz del mundo que ellos representan. Entonces nosotros debemos adentrarnos al mundo en el cual cuando abrimos un libro, cuando abrimos una obra narrativa, necesitamos nosotros reconocer el mundo el cual tenemos enfrente. Y vamos a reconocer ciertas características, todo sea para poder interpretar y analizar bien las obras literarias. Si bien una de las características que nos sorprende en la literatura es la capacidad que tiene de poder hacernos olvidar de nuestro mundo por un momento y entrar en otro ámbito completamente diferente. Esto en literatura se llama el pacto de verosimilitud, que implica que cuando nosotros leemos una obra literaria, una obra narrativa particularmente, ocurre lo mismo que en las películas. Cuando nosotros observamos una obra del cine o de la literatura, nosotros no nos cuestionamos cómo hicieron los efectos especiales, cómo es posible esto en el mundo, sino que también nosotros cuando leemos y observamos, contemplamos una obra narrativa o en el cine, nosotros simplemente asumimos ese mundo como una realidad que tiene una explicación dentro de esa lógica. Y eso se conoce como un pacto de verosimilitud. Para poder apreciar una obra, no podemos cuestionar, ¿cómo es posible que esto ocurra? Sino que nosotros simplemente creemos ese mundo y eso es lo que se establece entre el lector y la obra, lo que se conoce un pacto de verosimilitud. Entonces, en estos universos que se pueden representar en la literatura, viven personajes que nosotros puede que desconozcamos y aún puede estar sustentado en la realidad, pero que a veces estos también habitan en épocas distintas a la nuestra, o incluso ambientes en los que suceden cosas que nos desconcertarían en nuestra realidad cotidiana. Por ejemplo, no sé, un hombre de acero que viene de otro planeta y vuela. Entonces, nuestra realidad, eso quebranta nuestra realidad, pero nosotros le creemos en ese mundo, en esa obra. De esta manera, la literatura utiliza un lenguaje para construir mundos que se rigen, puede ser por una lógica similar, es decir, un mundo similar al nuestro, que nos parece vivir como que es una realidad, parece que estuviera sustentado en la realidad tal cual la conocemos, o tal vez mundos distintos a las de nuestro diario vivir. Ambas cosas pueden ocurrir de manera simultánea o de manera diferenciada. Entonces, dentro de esta clasificación de los distintos tipos de mundos que nos ofrece la narrativa, la literatura, vamos a hablar de tipos de mundos y la primera clasificación es un mundo según el tipo de realidad que representa. El primer mundo que vamos a ver es el mundo cotidiano. Cuando una obra literaria busca configurar un mundo similar al que vivimos diariamente, hablamos de un mundo ficticio de tipo cotidiano. Esto es lo que nos permite a veces confundirnos si realmente leemos una obra tal como Martín Rivas, por ejemplo, que parece que sí es un mundo que es totalmente cotidiano, con los elementos muy reales y cotidianos de cualquier persona, donde no hay nada que quebrante esa cotidianidad. Entonces la representación de este tipo de mundo configura un espacio literario que se rige por una lógica habitual o semejante a la de nuestra realidad. Un mundo como el nuestro, aunque puede ser un mundo de distintas épocas, pero a fin de cuentas es un mundo como el nuestro, que no hay nada que quebrante esa cotidianidad. Este tipo de relato se caracteriza por la fidelidad a la realidad representada. Los conflictos son los mismos que podría tener cualquier tipo de familia, un mundo configurado en un trabajo, en un colegio, pero es un mundo totalmente cotidiano. Es la representación del diario vivir de cualquier persona o de una familia, de una población, de una ciudad, en un lugar determinado, una comunidad determinada, pero que, vuelvo a repetir, no hay nada que quebrante la cotidianidad. ¿Cómo reconocerla? Por la descripción objetiva y detallada de los objetos.
si se fijan, cuando uno observa una foto, perdón, una pintura que uno la reconoce y al observarla desde la distancia, uno no sabe si es una pintura o es una fotografía. Es tan real que de lejos parece fotografía. Cuando nos acercamos y vemos los detalles, ahí recién nos descubrimos que es una pintura. Entonces, lo mismo ocurre con esta realidad cotidiana, donde uno, a simple vista, a la primera lectura, parece que es una historia real, que existió en la realidad concreta, y pareciera un libro histórico. No obstante, cuando nos acercamos y vamos comprendiendo y analizando la obra, nos damos cuenta de que en realidad es ficción, está dentro del mundo ficticio. Entonces se le reconoce por la descripción objetiva y detallada de los objetos, paisajes, acontecimientos y acciones donde se desenvuelven los personajes. El ejemplo que he dado de una pintura, para lograr el efecto de realismo, se debe considerar la mayor cantidad de detalles posible. Lo mismo en literatura. Mientras más detalles tenga, nos permite conocer un lugar o conocer una persona. Respecto de los lugares, hay descripciones tan detalladas que incluso nos parece a nosotros sentir los aromas que están descritos en esa realidad de la obra, eh, eh, contradictoriamente, esa realidad de un mundo ficticio. Entonces son referencias que nos permiten crear en el lector la ilusión de una realidad original y por ende creíble. Es decir, es un mundo como el nuestro y por lo tanto es difícil reconocer si es realidad o es ficción, aunque sean épocas distintas. Y para esto, para reconocer un mundo cotidiano, es importante entender que no solamente existe la vida cotidiana como tal, la cual habituamos actualmente, sino que en cada época ha existido una forma determinada de ver el día a día. De esta forma nos acercamos a una obra basada, por ejemplo, en 1920. Claro, el cómo vivía la gente vivía de un modo distinto, pero sin embargo sigue siendo cotidiano. Aunque sea una película o un libro de época, de alguna época determinada, sigue siendo cotidiano porque no hay nada que lo quebrante. Y por lo tanto, existen obras que nos muestran un mundo cotidiano, puede ser del pasado, y por lo tanto nos dices algo de lo que sucedía en la época en que se ambientan. Por ejemplo, bueno, en estas imágenes vemos una imagen del pasado, podremos decir la Edad Media o al fin de la Edad Media, al comienzo de la modernidad, la primera imagen, pero es un mundo cotidiano, que estas reuniones, estas sesiones, tal cual se refleja en la imagen, ocurrieron en algún momento de la historia. O en la imagen de la derecha, también ocurre lo mismo, es una realidad totalmente cotidiana, donde no hay nada que quebrante esa cotidianidad y las situaciones y los problemas son problemas y situaciones que podría vivir cualquier persona en cualquier época de la vida. Un ejemplo de esto, de mundo cotidiano, es esta obra, este fragmento, este pequeño fragmento de Martín Rivas, del autor Alberto Blesgana, chileno, por cierto. Dice, a principios del mes de julio de 1850, atravesaba la puerta de calle de una hermosa casa de Santiago un joven de 22 a 23 años. Su traje y sus maneras estaban muy distantes de asemejarse a las maneras y al traje de nuestros elegantes de la capital. Todo en aquel joven revelaba al provinciano que viene por primera vez a Santiago. Sus pantalones negros, embotinados por medio de anchas trabillas de becerro, a la usanza de los años 1842 y 43, su levita de mangas cortas y angostas, su chaleco de raso negro con largos picos abiertos, formando un ángulo agudo cuya bisectriz era la línea que marca la tapa del pantalón. Su sombrero de extraña forma y sus botines abrochados sobre los tobillos, por medio de cordones negros, componían un traje que recordaba antiguas modas, que solo los provincianos hacen ver de tiempo en tiempo por las calles de la capital. Este es un fragmento de Martín Rivas. Si se fijan,
No hay nada que quebrante la cotidianidad. Hay una forma de vestir determinada, se hace alusión a una ciudad determinada, a una fecha determinada, por lo tanto no hay nada que quebrante esa cotidianidad. Eso es un ejemplo de mundo realista o cotidiano. También vamos a hablar respecto de la realidad que representan el mundo onírico. Si se fijan en estas imágenes, me parece que ambas son de Salvador Dalí, un pintor surrealista, en que las imágenes no tienen sentido en sí. Parece una gráfica de lo absurdo y eso nos hace ver lo que puede ocurrir en nuestros sueños. Onírico viene del lenguaje del sueño. Cada vez que encontramos un texto en que algún hecho nos provoca la sensación de extrañeza y de que aquello no sucede en la vida real, estamos frente a un tipo de mundo onírico. Entonces, cuando nosotros leemos una obra y decimos, no, esto parece que no ocurre en la vida real y nos provoca ese sentido de extrañeza, como que pareciera que fuera el lenguaje de los sueños, efectivamente es un mundo onírico. Un cuento, por ejemplo, en el que el protagonista se transforma repentinamente en lobo, quebrando nuestras expectativas lógicas, es decir, que quebranta la cotidianidad que mencionabas anteriormente, evidencia la configuración de este tipo de mundo, un mundo onírico. En esta nueva visión abandona el universo ordenado según la ley de causa y efecto. Esto quebranta toda lógica cotidiana y se convierte en un mundo confuso, en un universo confuso, inestable, contradictorio, cambiante, inesperado, gobernado por la interioridad, de la cual proceden el sueño, los instintos e intuiciones. Es decir, lo mismo que ocurre en nuestros sueños, donde no necesitan tener una lógica determinada y tampoco necesita, puede ser contradictorio, puede ser cambiante, puede ser inestable, puede tener todas esas características, que es lo mismo que ocurre en un sueño, que a veces tenemos esa sensación cuando soñamos de que no sabemos si estamos despiertos o estamos soñando. Entonces, ese sentido de extrañeza es lo que configura un mundo onírico. Por ejemplo, en este texto de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, dice así, este es un breve fragmento, por cierto. Era otra vez el conejo blanco que volvía saltando poco a poco y mirando ansiosamente a uno y otro lado como si estuviera buscando algo. Alicia oyó que mascullaba para sus adentros. ¡Ay, la duquesa, la duquesa! Por vida de mis queridas patitas. ¡Ay, de mi piel y de mis bigotes! Hasta ahí el fragmento. Si bien, ¿por qué se configura en un mundo onírico? Porque provoca extrañeza el que en Alicia, el ver un conejo que va saltando y que habla. Y parece que tuviese algún sentido lo que dice. Entonces, ese sentido de extrañeza es lo que configura el mundo onírico. Luego tenemos el mundo mítico. Si se fijan, aquí hay ciertos mitos, eh, tanto por un lado mitos griegos o romanos, greco-romanos, y por el otro mitos centroamericanos, aztecas o mayas, no sé exactamente si era azteca o es maya. El mundo mítico corresponden todas aquellas obras que presentan relatos de los cuales se deduce el origen de una cultura o de un fenómeno de la naturaleza, tratando de entender, asimismo como el mito es un intento de explicar la realidad, cómo surgió un fenómeno de la naturaleza, cómo surgió el sol, por qué existe, no sé, el lenguaje de por qué existe la isla de Chiloé, bueno, que disputaron dos serpientes, la serpiente del mar, la serpiente de la tierra. Entonces, bueno, toda esa explicación de cómo se formó el lago Yanquihue, cómo se formó el volcán Osorno, esa explicación de cómo se formó el universo, todo lo que pretende explicar el origen de hacer una cultura o de un fenómeno de la naturaleza, se configura en un mundo mítico. Y por lo tanto, los personajes son dioses, semidioses, héroes, reyes, príncipes. Eso es un mundo mítico. Entonces explican el origen del hombre
o de algún fenómeno, como por qué existe la lluvia, por qué existe el sol, entre otras cosas. Y dicho origen aparece ligado a la presencia de fuerzas sobrenaturales, sean estos dioses, semidioses, en fin, que están ancladas en un imaginario religioso específico. Lo que contaban los mitos generalmente era gente asociada a la religión y por lo tanto sacerdotes. Y por lo tanto son relatos que fundamentan algún tipo de creencia. Por ejemplo, aquí tenemos un relato de Elikura Shiwailaf, se llama Recado Confidencial a los Chilenos. Nuevamente es un relato. En el EPU, o relato, del origen del pueblo mapuche, nuestros antepasados dicen que el primer espíritu mapuche vino desde el azul, pero no de cualquier azul, sino del azul del oriente. Y como en nuestra tierra no había nada que pintara ese azul, como el expresado en el cielo profundo, intenso, dijeron que el azul existe en el oriente y en el espíritu y el corazón de cada uno de nosotros. Y que cuando el espíritu, en la brevedad de su paso por este mundo, abandona el cuerpo, se va hacia el poniente, a llamar al balsero de la muerte para que lo ayude a cruzar el río de las lágrimas y llegar así a la isla o el país azul, en la que habitan los espíritus de nuestros antiguos. Bien, esto es para poder explicar el origen del pueblo mapuche. Entonces todo se explica a partir del mito y esto configura el mundo mítico. También hay otra clasificación según que lo vamos a clasificar según el efecto que persiguen con la representación. Vamos a ver un ejemplo de esto. El mundo fantástico, por ejemplo, se caracteriza por transgredir el orden racional de los acontecimientos. No obstante, esa transgresión tiene una explicación que tiene lógica dentro de ese mundo representado. Lo fantástico se hace presente por medio del relato de una situación cotidiana normal que se quiebra inexplicablemente por un acontecimiento extraordinario, pero que en ese mundo tiene una explicación. Vale decir, tales como Spider-Man, por ejemplo, se convierte en el hombre araña por una picadura de una araña radioactiva. Entonces, en ese mundo configurado hay una explicación de por qué y una explicación que en ese mundo tiene lógica. Dicho acontecimiento se puede explicar a lo largo del relato a través de dos formas, natural y sobrenatural. La primera de ellas resuelve el enigma dando razones lógicas y creíbles en nuestro mundo, tal como el experimento radioactivo de Spider-Man, del mundo de Spider-Man. Mientras que la segunda, donde se explica a partir de lo sobrenatural, responde al mundo fantástico puro en el cual no hay explicación alguna para resolver este hecho, tales como, por ejemplo, el planeta de los simios. Como, si bien intentan dar una explicación, pero finalmente en el planeta de los simios, las especies simiescas terminan esclavizando a los humanos. Este mundo, digamos, provoca en el lector un sentido de extrañeza, de sorpresa y de duda acerca del carácter real o fantástico respecto del universo representado. Es decir, para nosotros nos parece fantasioso, tal como los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, que en un viaje al espacio y al estar expuesto a la radiación, cambió su configuración genética. Pero en ese mundo puede o no tener una explicación. Por ejemplo, en el libro Metamorfosis de Franz Kafka está este ejemplo de mundo fantástico. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón y, al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación
con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. Si bien hay extrañeza en este mundo configurado por este cambio intempestivo que tuvo Gregorio Samsa, en ese mundo tiene una explicación. Luego tenemos el mundo maravilloso, que así muy similar al mundo onírico, es un mundo que escapa a las leyes del espacio y del tiempo a las que están sujetos los seres humanos y la naturaleza. Así se configura en un mundo que existen seres mágicos, tales como hadas, duendes, brujas, ogros, dragones, unicornios, aves fénix, pegasos, o hechos ilógicos que son naturales o normales dentro de ese mundo. En otras palabras, sus personajes pueden ser humanos o seres sobrenaturales. Y se trata de un mundo que no produce sorpresa ni duda en el lector, como en el fantástico, ya que se lee asumiendo que es ficción. Tales como, por ejemplo, viene un Pegaso al lado y el personaje, el protagonista, va y vuela en su Pegaso. Las sirenas. Entonces, dentro de ese mundo, nada explica la aparición, por ejemplo, de una sirena. Nada lo explica. En ese mundo tiene lógica, pero no provoca extrañeza. En el mundo representado. Por ejemplo, en una lejana ciudad nació en cierta ocasión un niño que era transparente. Se podía ver a través de sus miembros como se ve a través del aire y del agua. Era de carne y hueso y parecía de vidrio. Y si se caía no se rompía en mil pedazos, sino que como máximo se hacía un chichón transparente. El libro se llama, o la obra se llama Jaime de Cristal, de Gianni Rodari. Si se fijan, en ese mundo no produce extrañeza la transparencia del niño. Luego existe también el mundo legendario, que este tipo de relatos dice también, como el mito, pertenece a la tradición oral y también es anónimo el relato, el mundo legendario. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos se basa en hechos que tienen algún asidero en la historia, y en otros simplemente producto de la fabulación popular, en la cual se aprecian algunos rasgos medianamente fantasiosos o maravillosos, pero que tienen su explicación a partir del folclore, de la tradición oral, de la transmisión de generación en generación. El protagonista puede, en un personaje que han dado origen a poemas épicos y que corresponden al mundo legendario. O sea, es decir, el protagonista es posible que tenga ciertos atributos que le dieron características de legendario, ciertos atributos que se fueron exagerando a tal punto de que se convirtió en una especie de un ser medianamente sobrenatural, sin llegar a ser un semidios, pero es un ser que puede tener una fuerza sobrenatural, que puede tener alguna explicación sobrenatural, es decir, alguien que pueda nadar muchas horas bajo el agua, eh, cosa que no tiene mucho asidero en la realidad, pero es la tradición oral la que le ha ido, en cierta manera, exagerando ciertos atributos hasta llegar a tener características legendarias. Por ejemplo, la obra Chingolo de Silvino Campo dice: había una vez un hombre muy forzudo, pero muy jactancioso. Una vez pasó por el lugar donde se construía un templo de anchos muros y fuertes colinas. Al verlo, dijo lleno de soberbia: gran cosa esto. Soy capaz de echarlo al suelo de una patada. Y así lo hizo, festejando su atrevimiento con carcajadas. El juez mandó prenderlo y engrillarlo, y de este modo lo condujeron a la cárcel. El castigo de Dios fue más severo que el de los hombres. Por su vanidad y profanación fue convertido en chingolo. Por eso este pajarito conserva su bonete de presidiario, anda siempre nervioso y como aún lleva puestos los grillos, solo puede caminar a saltito. Bueno, el chingolo es un pajarito
en la cual se explica, se crea una leyenda respecto de por qué existe el pajarito y por qué lleva una especie de grillete en las patitas. Luego se configura el mundo utópico, que se refiere a un mundo que no existe, que de ahí viene su traducción de la expresión U, una palabra compuesta, formada del término U, que significa no, una negación, y topo del lugar, o sea, un lugar que no existe. Aluden no solo a un lugar que no existe, sino que también a la idea de algo imposible de alcanzar, o diríamos un mundo que no existe, pero intentamos alcanzar, aunque es imposible. En la literatura suele definirse como utopía una novela o ficción en la que se concibe y se describe un estado imaginario, ideal y perfecto. Un estado sin guerra, sin pobreza, sin dolor, lo más cercano, diríamos nosotros, como a un paraíso religioso. Entonces, ese mundo utópico donde todo funciona en la realidad, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde no hay guerra y todas las estructuras funcionan. Eso es lo que configura un mundo utópico. Sin embargo, es un mundo tan lejano que termina siendo irreal, un lugar que no existe o es imposible de alcanzar. Ejemplo de esto, afirman los utópicos que la naturaleza misma nos prescribe una vida agradable, es decir, el placer como meta de todas nuestras acciones, y definen la virtud como la vida ordenada de acuerdo a los dictados de la naturaleza. Y como ésta invita a los hombres para que se ayuden mutuamente para el logro de una vida de contento. Un libro de Tomás Moro que se llama precisamente Utopía, es decir, un mundo tan irreal que se hace difícil e imposible de alcanzar. Finalmente, vamos a hacer referencia al mundo de la ciencia ficción, que se refiere a aquellas narraciones cuyo contenido se desarrolla en espacios imaginarios o desconocidos, generalmente asociado a la tecnología, a la ciencia, a los avances científicos, que en muchos casos la literatura o las obras artísticas han ido a la vanguardia, en el sentido de antes de crear un aparato, no sé si alguien tuvo la oportunidad de ver los dibujos animados de los supersónicos, que se anticiparon a los tiempos y configuraron un mundo determinado de ciencia ficción que hoy en día se nos hace tan cotidiano. Bien, el mundo representado en un mundo de ciencia ficción se sitúa generalmente en un tiempo futuro para el que escribe y que se nutre de elementos propios de la ciencia y de la técnica. Es decir, se entremezclan estos conceptos y se van configurando y creando mundos distintos. Muestra además una visión crítica de la sociedad contemporánea. Por lo tanto, siempre cuando se habla de ciencia ficción, siempre se intenta superar toda la problemática de esta vida cotidiana. Entonces, en un mundo futuro, estos problemas cotidianos de lo hoy en día se terminan solucionando. Y por lo tanto es una visión crítica porque enfrenta los problemas cotidianos, pero desde una perspectiva de la ciencia ficción, de la mezcla entre la ciencia y la tecnología. Y por supuesto son obras ficticias. La realidad que se propone resulta ser de índole profética, es decir, se va anticipando a los tiempos. Mis queridos estudiantes, les invito a que con esta explicación, perdón, un ejemplo de un texto de ciencia ficción. Londres, 26 de noviembre. Un sabio demente, cuyo nombre no ha sido revelado, colocó anoche un absorbor del tamaño de una ratonera en la salida de un túnel. El tren fue vanamente esperado en la estación de llegada. Los hombres de ciencia se afligen ante el objeto dramático, que no pesa más que antes, y que contiene todos los vagones del expreso de Dover y el apretado número de las víctimas. Ante la consternación general, el Parlamento ha hecho declaraciones en el sentido de que el absorbor se halla en etapa experimental. Consiste en una cápsula de hidrógeno en la cual se efectúa un vacío atómico.
Fue planeado originalmente por Sir Atkinson-Brill como arma pacífica destinada a anular los efectos de las explosiones nucleares, de la obra Flash de Juan José Arreola. Entonces es un elemento de la tecnología, de la técnica y de la ciencia que de alguna manera solucionan ciertos problemas de la cotidianidad a partir de la ciencia y la tecnología. Bien, mis queridos estudiantes, les invito a que con esta explicación puedan trabajar en la guía número 8 y ya saben que nuestros números de WhatsApp o correo electrónico para poder responder sus dudas. Esperando que les vaya muy bien. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos en la siguiente grabación.